Presentes. Amén. ¿Qué tal, hermanos? Mi nombre es Abel Salinas González. Gracias por estar con nosotros en esta noche. Le damos la honra, la gloria a nuestro Dios. Les decimos, sea usted bienvenido en este momento para darle la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial. El tema de hoy, bueno, pues va a estar enfocado en los padres que en ocasiones son permisivos o sobreprotectores también de la misma manera. En algunos son extremos en cuanto a la protección a los hijos, y por otra parte tenemos aquellos padres que caen en el extremo de ser más consentidores o más permisivos con sus hijos. Vamos a ver qué es lo que Dios dice a través de su palabra, pero también vamos a ver que tanto el sobreproteger a los hijos como el ser muy permisivos con ellos o muy consentidores, pues ocasionan pues realmente daño en los muchachos, y que bueno, pues ahora que tenemos hijos jóvenes, pues nosotros estamos viendo que a través de la palabra del Señor hemos cometido varios errores, hermano. Buenas noches, hermanos y amigos que hoy nos acompañan. Bueno, pues mi nombre es Jonathan Salinas, ya todos me conocen, y bueno, pues en esta noche vamos a estar hablando de un gran tema, como lo había dicho nuestro hermano Abel. Aquí creo que en lo personal todos somos hijos, a todos tuvimos una niñez, una infancia, una juventud, los que estamos todavía, bueno, los que estamos jóvenes, los que ya están adultos, bueno, que tienen hijos. En esta hora es cuando vamos a saber si estamos haciendo bien, ¿no? Es muy cierto, queremos educar a los hijos, queremos darle lo mejor, queremos que no sufran lo que nosotros, bueno, los que ustedes sufrieron cuando en otros tiempos, pero vamos a ver hasta qué límite uno puede llegar y hasta qué límite no debe de llegar, ¿no? Este es mi comentario. Dios les bendiga, hermanos. Pues ya, buenas noches, los saluda su hermano Eduardo Salinas. La verdad es un placer estar nuevamente con ustedes, pues el tema es demasiado interesante. Vamos a ver en este caso pues de aquellos padres, ¿no?, que están sobreprotegiendo, les están haciendo un daño en este caso a sus hijos. Yo escuchaba un comentario que acerca de que por decir a un hijo dale todo y vas a ser a un, ¿cómo se llama?, a un flojo graduado, ¿no? Porque ¿qué es lo que haces al darle todo? Pues no dejas que en este caso que él se lo gane, que él en este caso se esfuerce más. Y pues más adelante vamos a ir viendo un poquito más acerca del tema. La verdad es algo que como padres estamos en este momento escuchando este tema, y la verdad pues va a ser de edificación para cada uno de nosotros, ya que pues la mayoría pues que ven el programa pues ya tienen hijos. Entonces vamos a ver si estamos dentro de aquellos padres que están consintiendo demasiado a sus hijos o qué clase de padres somos, ¿no? Aquí ya nos acompaña también el de los tamales. Ahorita que está aquí, siempre tiene que llegar a esta hora. Y yo creo un que día vamos hay que invitarlo, a sí, un día hay que invitarlo al programa para que... Hay que hablar con él, ¿no? Yo creo que sí necesita, digamos, a lo mejor escucha y ya sabe que no debe de pasar estas horas. O que al menos, bueno, le podemos hacer promoción. De hecho, podemos ser el que sea nuestro patrocinador, claro, ¿no? Y ya que nos deje unos oaxaqueños, ¿no? Aún así, aunque no hablemos con él, sale en el programa. Okay. Bueno, pues vamos a estar hablando en esta noche. Gracias por estar con nosotros en este momento. Van a estar abiertos los Facebook de un servidor, Abel Salinas González, el Facebook de nuestro hermano Iván Salinas y de nuestro hermano Alex Salinas también va a estar abierto para que usted pueda hacer sus comentarios y por supuesto serán bien recibidos. Recordemos, hay padres que estamos demasiado posesionándonos, por así decirlo, de la vida de nuestros hijos, es decir, la dominamos de tal manera que nos equivocamos grandemente al hacerlo. Muchas veces los estamos controlando a todas horas, en todo momento, y la pregunta es, bueno, pues, ¿qué es lo que está pasando? Nuestros hijos están teniendo inseguridades, muchas veces las personas que protegen demasiado a sus hijos, pues lo único que están ocasionando es que sus hijos o hijas, en este caso, pues busquen, si tú fuiste un padre sobreprotector con tu hija, pues ella esté buscando también un varón
que la sobreproteja, es decir, que no le permita hacer ciertas cosas, que le prohíba, que le exija, etcétera, etcétera. Entonces caemos en el error y los patrones se vuelven a repetir. Por esa razón nosotros tenemos que ver que quizás hay madres que están sobreprotegiendo demasiado a sus hijos y hay padres que de la misma manera los protegen o sobreprotegen más bien a estos muchachos que ya son adolescentes y que son jóvenes y que muchas veces ellos se sienten prisioneros en su propio hogar. Este estudio, por supuesto, lo vamos a estar desarrollando a través de comentarios, a través de pláticas y, por supuesto, lo que Dios dice a través de su palabra. Así es, bueno, pues yo tengo, yo una vez estaba estudiando acerca de este tema y fue una tipo de reflexión que nos decían, nos comentaban acerca de esto, que hay ¿cómo es mejor, no? Aquel joven que desde niño le enseña a su papá a trabajar, a ganarse lo que bueno, pues lo que debe de tener, o al típico niño que su papá pues son millonarios, ustedes saben que no lo dejan que ni mueva una uña, nada en la casa, en el trabajo, ¿por qué? Pues no quieren que se vaya a lastimar o cosas así. Y yo oía esto, que cómo es mejor, cómo te vas a ver mejor, el triunfo o el éxito. Si muchas veces como aquel hombre millonario, que su hijo le dice, ¿sabes qué, papá? Yo quiero subir al monte Everest, al más alto del mundo, dice. Y el papá pues se le hace fácil y dice, ¿sabe qué? Mi hijo quiere subir al monte Everest, llévenlo en un helicóptero, rápido vayan y desde la mansión al monte Everest. Bueno, ya el niño va y se sube al monte Everest, se baja y dice, pues no creí que solamente esto fuera pues la reacción que debía tener. Yo pensé que era algo más hermoso, muchos hablaban, y ya el chiste que regresó y se fue a su casa y ya ahí estuvo. Pero en sí llegó aquel hombre con su hijo, los pobres, y le decía a su hijo, ¿sabes qué, papá? Yo también quiero subir al monte Everest. Claro, hijo, vamos a subir, pero en el transcurso del camino en el que iban escalando aquel monte, bueno, pues aquel niño se rompió un pie, aquel niño tuvieron que pasar varios obstáculos para que me entiendan, y al final lo lograron. Y al final el papá abrazando al niño, abrazando al papá, le dijo, papá, lo logramos, ya estamos acá arriba. ¿A qué quiero dar a entender con esto? Que muchas veces no es tanto llegar a la cima, ¿no? Tenerlos en la cima los hijos, o sea, que ellos no se esfuercen, al contrario, uno como padre debe de hacer que su hijo se esfuerce, que vaya poco a poco esforzándose para lograr sus metas, lograr sus éxitos, pero no permitirles. ¿Por qué? Porque les va a saber mucho mejor, ¿no? Haberlo ellos vivido, y bueno, los padres nada más los fueron guiando nada más. Okay. Manuel, ¿qué quieres comentar? ¿Qué quiero comentar? ¿Has sido sobreprotector con tu hija, por ejemplo, tú que eres un padre, ahorita que vemos que la niña va a cumplir 12 años ya casi, entonces tú has visto que, por ejemplo, ella ha crecido, que quizás a lo mejor tú la has querido proteger o la has querido sobreproteger, o por otro lado eres uno de los padres que eres muy permisivo, es decir, muy consentidor, que consientes cualquier acción que pudiera estar haciendo Jocelyn y que por supuesto no la regañas, no la instruyes, no la educas o no la diriges en el camino de Dios. O por otra parte, eres un padre que sí la está protegiendo en esos aspectos de dirigir, de guiar, pero muchas veces no dejas que ella cometa sus propios errores. A ver, pues yo digo que pues siempre pues sí he sido sobreprotector. La verdad yo creo que pues yo digo que porque es mi única hija aparte, ¿no? Y siento que pues a lo mejor le he querido, no me gusta regañarla, a lo mejor como dices he cometido el error de que cuando ella está mal, aún así pues me cuesta regañarla, ¿no? Pero es algo que pues tengo que hacer. Como decimos, a lo mejor va a haber consecuencias si yo no le llamo la atención, va a haber consecuencias si no le pongo un alto, ¿no? Porque por decir, hay ocasiones que te digo que igual si he tolerado a lo mejor que haga ciertas cosas y no le he llamado la atención, y pues como consecuencia pues la niña es rebelde, ¿no? Entonces es algo que a lo mejor
de mi parte, pues son las consecuencias, ¿no? De no llamarle la atención, en este caso de disciplinarla, como tú lo comentabas, ¿no? Pero sí he sido consentidor con ella. Ok, bueno, pues como ustedes ya escucharon, nuestro hermano Alex, pues él comenta que sí ha sido consentidor, pero también en ocasiones ha sido sobreprotector. Tenemos que entender que tiene que haber aquí un límite, es decir, que no hay que ser ni sobreprotectores, ni tampoco tan consentidores o tan permisivos, porque esto a la larga pues les va a afectar a los muchachos. Les decimos nosotros porque pues ya tenemos 2 hijos, digamos, ya jóvenes, ya no son adolescentes, y que pues lógicamente a través del estudio nos hemos dado cuenta que sí hemos cometido varios errores, y estos errores nos han costado muchas veces que tanto de una o de otra parte, pues, por ser muy permisivos, ¿verdad?, o muy consentidores, pues tenemos resultados negativos. Pero también por otra parte, ser sobreprotectores también tuvimos resultados negativos. Y que en ocasiones nos hemos preguntado realmente, bueno, ¿en qué hemos fallado en ocasiones como padres? Y yo sé que, por ejemplo, muchos de los padres están en esta misma situación ya cuando tienen sus hijos jóvenes, o que algunos de ellos ya no tan jóvenes, sino que ya han llegado a la madurez, han llegado a ya estar casados, y que muchas veces tienen problemas dentro del matrimonio, y muchas veces la educación que los niños están llevando en estos momentos, pues a los padres no les parece la más adecuada. Y nos damos cuenta porque, bueno, pues se ve en el reflejo de los niños, de los adolescentes que van creciendo con este tipo de padres. Y es que es bien cierto, apenas a mí en el trabajo me estaban comentando acerca de esto, bueno, decían que era una enfermedad, pero psicológica. O sea, yo les preguntaba, ¿y qué medicina tomaban? No, es psicológica, es lo que me decían. Ayer que nos acompañó su amiga de Robert, que también es psicóloga, pues hoy hubiera estado perfecto que hoy nos pudiera acompañar. ¿Por qué? Porque decían, no recuerdo si en verdad fue en Casos de la Vida Real o en La Rosa de Guadalupe, o no sé en qué programa, pero en cierto sí. Y eso pasó porque un compañero de trabajo decía, bueno, es que mi hijo, yo llegué en la noche y yo ya venía muy cansado del trabajo. Mi hijo de 5 años agarró y me dijo que quería comer. Y yo le dije, bueno, pues vamos a comer, hay cereal, hay comida. No, pero mi hijo me hizo un berrinche. Si hubiera visto Johnny, me hizo un berrinche que él no quería esa comida, él quería sincronizadas. Eran las 11:30 de la noche, casi las 12 de la noche, y él quería sincronizadas. Y si no las decía sincronizadas, yo ya no lo quería. Que ya no iba a ser mi hijo, yo ya no iba a ser su papá, me decía así. Sí. Y ¿sabes lo que hice? Me dice, pues me salí a esa hora con él a buscar sus sincronizadas. Anduve puesto por puesto y bueno, lugar por lugar, y no encontraba, hasta que ya en fin encontré a sus sincronizadas de mi hijo, y ya fue como otra vez estuvo contento. Ese tipo de acciones a los 5 años es lo que él dice, bueno, es que cuando él ya esté más grande, voy a hablar con él. Yo escuchaba a un hermano que decía que si tú permites que tu hijo a los 3, 4 años te suelte un manazo, te suelte una patada, no esperes que a los 15 años lo puedas corregir. ¿Por qué? Porque como decía, muchas veces desde esos días, desde esos años, se empieza a ver cómo va guiándose su hijo. Y como decías tú, ese tipo de cosas, bueno, sobreprotectores, que le cumple sus caprichos, que todo lo que quiere se lo da, pues en verdad que ya después va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque se va a encontrar que va a tener que tomar su propio camino, y ya es cuando va a sufrir las consecuencias uno como hijo, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, eso es algo que está sucediendo, que está pasando dentro de los hogares, y que, por ejemplo, afecta tanto a nuestra sociedad, porque vemos a hijos que ya a una de dos, o son hijos que van a querer todo para ellos, nada para las personas, o son hijos que salen inseguros a las calles. Entonces sí, nosotros necesitamos entender que sí, en ocasiones estamos sobreprotegiendo, es decir, de una forma o de otra estamos sobreprotegiendo a los muchachos o a los niños, y que ahorita lo que tú comentabas acerca de este niño, pues simple y sencillamente vemos que lo estaban consintiendo. Exacto. El hecho es de que cuando vemos un niño consentido, es un niño que hace berrinches, es un niño que a toda costa
quiere lograr lo que él está pidiendo a cualquier momento, ¿verdad? A cualquier hora que se le plazca, él obtiene lo que quiere porque es un niño que se le consiente. Es un niño que prácticamente desde el principio se le ha enseñado que todo lo que hay es para él. Y cuando no se le da, pues simple y sencillamente, ¿qué es lo que hace? Hace berrinches. ¿Sí? Y como tú lo manifestaste hace unos momentos, bueno, el niño empezó a decir, ¿sabes qué? Pues si no me compran las sincronizadas, pues ya no soy ¿qué? Tu hijo. ¿Sí? Así al tal grado, y lo malo es que el padre permitió que sucediera esto. El padre todavía consintió a este hijo de tal forma que le cumplió el antojo, el capricho que él estaba diciendo. Y vean lo que dice la palabra del Señor ahí en el libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 15, cuando somos, en este caso, unos padres que permiten realmente a los hijos, como ahorita tú mencionabas esta historia de este hombre. Bueno, pues de la misma manera vean lo que dice Proverbios capítulo 29 versículo 15. Ese padre que permite, ¿verdad? Y pues que realmente también, al igual que el que sobreprotege a su hijo, aquel que permite, pues también se equivoca en cuanto a la enseñanza o la educación de sus hijos. Proverbios 29, 15. Dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que la vara y la corrección dan sabiduría, pero el muchacho consentido avergonzará a su madre. Entonces vemos claramente que la Escritura nos dice, ¿saben qué? Que hay límites, es decir, que no podemos estar consintiendo. Una madre, un padre que es consentidor, es aquel que hace todo lo que el hijo quiere que haga, ¿sí? Entonces aquel que consiente a lo mejor un berrinche, consiente un maltrato, una mala palabra, una mala acción, y deja que los hijos hagan lo que ellos quieran, es aquel que está consintiendo todo esto. Bueno, pues no, nada más nos están invadiendo, digamos, de una de otra forma a unos, y ahora nos invaden otros, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues nos damos cuenta. No se preocupe. Nos damos cuenta que esto realmente, pues como padres estamos equivocados y estamos permitiendo que los hijos hagan lo que ellos quieren. Por eso la palabra del Señor nos dice que el muchacho consentido va a avergonzar a su madre. Y la pregunta es ¿por qué dice que a su madre? Porque la madre es la que pasa más tiempo en cuanto a la educación con sus hijos. Por esa razón yo preguntaba hace rato a Johnny, por ejemplo, si él se consideraba que fue un muchacho o un niño que lo sobreprotegieron o que lo consintieron. ¿Tú qué piensas, hermano Alex? ¿Cómo fue tu infancia y la infancia de Johnny? Fíjense que, por ejemplo, hablando de esto, así como nuestros padres nos educaron, por ejemplo, hubo en un tiempo que mamá, por ejemplo, es muy permisiva, o sea, que es muy consentidora. Por otro lado, papá pues era muy, como que no le interesaba mucho la educación de los hijos, por lo que yo veía, ¿sí? A lo mejor no fue sobreprotector, porque papá no fue sobreprotector, y mamá por el contrario sí. En cualquier momento que te enfermabas, ahí estaba mamá. No quería que hicieras nada, no quería que metieras las manos. Y yo recuerdo que en una ocasión papá, cuando empecé a trabajar, papá sí me dijo, cualquier cosa que tú vayas o veas que esté fallando, usted vaya y vea de qué forma puede arreglar el problema. Entonces eso me ayudó, a lo mejor fue una sola palabra, un solo consejo, pero me ayudó a valerme por mí mismo, que no esperara que otro viniera a arreglar el problema, sino que si yo podía en esos momentos arreglar esa situación, que yo lo hiciera en cuanto al trabajo. Entonces, y la pregunta es ustedes, ¿qué pasó? Hermano Alex. Pues en lo personal yo creo que también igual como tú lo comentaste, pues mi mamá siempre ha sido pues una mamá consentidora con todos. Yo digo que no nada más con uno, a lo mejor en uno sí se excedió de más, ¿no? Pero con una mirada indiscreta. Sí, con una mirada indiscreta, pero sí, mi mamá siempre ha sido consentidora. Yo digo que con todos, ¿no? Porque pues yo recuerdo, ¿no? Que a lo mejor, no sé, recuerdo de ti, ¿no? Y del Pati, que a lo mejor no querían comer la comida, o no sé, o ella les llevaba hasta donde ustedes estaban los alimentos, ¿no? Entonces, quema verde. Sí, no, o sea, yo digo no, eso, ¿no? Y a lo mejor ya en nuestro caso pues ya no fue igual.
ya no, a lo mejor sí lo hace, pero de una manera diferente. Y a lo mejor, pues, muchas veces los hijos somos chantajistas, ¿no? A lo mejor yo antes, pues, yo sí le comentaba de que estaba enfermo del corazón o cosas así, ¿no? Para que me consintiera, para que hiciera algo, ¿no? Y a lo mejor todavía hasta la fecha, de repente le hacemos un comentario y pues los papás siempre son los que toleran, ¿no? Y más la mamá. Fíjate que eso que comentas ahorita me cae el 20. Por ejemplo, hace tiempo, como tú lo manifestabas, no me gustaba la comida de cierto tipo, o sea, hablando de que, por ejemplo, yo la cebolla no te la comía, ¿no? O sea, no te la comía ni cruda, a lo mejor, o así, por el estilo. Entonces, sí recuerdo ahorita que comentas tú, que mamá siempre procuraba hacer cosas que a nosotros nos gustaran. Es decir, nos consentía de tal forma, pero eso cuando llegas al matrimonio te afecta demasiado. Te afecta de tal forma que tú no estás acostumbrado a comer algo y por lógica empiezas a adaptarte a ese estilo de vida, pero eso genera enojos, genera molestia, genera pleitos o problemas con tu pareja. Entonces, pues lógicamente que tú necesitas entender que sí, a la larga, cuando estás consintiendo a un hijo, pues estás afectándolo, de tal manera que la Biblia es bien clara, dice que el muchacho consentido va a avergonzar a quien, a su madre. Si es una mamá que nos permitió muchas cosas, ¿verdad?, que nos consintió demasiado en ciertos aspectos, pues tuvimos, lamentablemente lo decimos, tuvimos consecuencias, y esas consecuencias nos han costado hasta el día de hoy, tanto que ya cuando somos padres, pues nosotros nos damos cuenta que sí afecta el ser tanto muy permisivo, muy consentidor, pero también vamos a ver que hay padres que son sobreprotectores. Cuando hablamos de sobreprotección, hermano Alex, hermano Johnny, estamos hablando que padres que a todo momento, por ejemplo, quieren saber dónde están sus hijos, con quién están sus hijos, quiénes son sus amigos. Y yo no digo que sea malo. El problema es cuando, no sé si haya hijos, por ejemplo, ahorita que nos estén escuchando, que por ejemplo que los padres sepan hasta su contraseña de Facebook, de Hotmail, de Google, etcétera, etcétera, que llegan a tal grado que sus hijos se sienten prisioneros aún en su propio hogar. Yo, por ejemplo, estaba viendo que sí hay hijos que por ejemplo, sienten que los padres son demasiado sobreprotectores porque no los dejan ni salir a la tienda. Ellos van a la tienda, ellos hacen las compras, los hijos no salen para nada. Cuando se enferman los hijos, los sobreprotegen de tal forma que no quieren que salga cuando hace frío, no quieren que salgan cuando hace calor, no quieren que ellos muevan a lo mejor un dedo, porque quizás se lleguen a lastimar, quizás no sepan hacer las cosas, y lo que estamos ocasionando es que los hijos, por ejemplo, al crecer, se vuelven unos hijos inútiles, que dependen tanto de los padres, o tanto de otra persona, que llegan a casarse, y que por lógica, si un hijo no sale a enfrentar la vida, o sale, por ejemplo, ya, a enfrentarse con el mundo, se da cuenta que es un hijo que fue sobreprotector, porque allá afuera no puede hablar, allá afuera es un hijo inseguro, allá afuera pues no puede expresarse como debería de expresarse a lo mejor un joven o una joven, y pues tristemente pues nos damos cuenta que este hijo pues tiene unas características de que fue un hijo sobreprotegido, porque todo le arrimaban a la mesa, todo le daban, todo le estaban haciendo llegar, y eso ocasionó que un hijo se sintiera tanto sobreprotegido que los padres lo protegieron de tal manera que ni aún quieren que ellos hagan algo. Es por eso, bueno, ayer yo comentaba acerca de Abigail, ¿no? Y es que yo he escuchado muchos comentarios de varios chavos que dicen, bueno, cuando ya están casados, y que dicen, bueno, pues si no funciona, me voy con mis papás, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces quieren que un matrimonio funcione a como mis papás me trataban, ¿no? A como mis papás eran conmigo. Sabemos que es muy distinto a un matrimonio, a una relación de padres con hijos, ¿verdad? Porque quizás como padres con hijos siempre, como decías tú, uno va a querer lo mejor, pero sabemos que en el matrimonio muchas veces ya va a haber esas peleas, esos problemas que con los padres no tenías,
¿Por qué? Porque ya vas a tener que hacer otras funciones que como hijo no las hacías. Por ejemplo, el hombre se tiene que levantar temprano, se tiene que ir a trabajar, cosas así. La mujer tiene que hacer el hogar, cosas así que antes no hacía, ¿no? Y bueno, y a mí no me gustaba, quizás irme a trabajar temprano. Bueno, pues ahí es cuando vienen los problemas, ¿no? También puede ser. Sí, de hecho es lo que está, digamos, a veces pasando aún dentro de las familias cristianas. Y cuando decimos esto, bueno, nos damos cuenta que sí está afectando tanto la educación que tenemos nosotros como padres como la tienen nuestros hijos. Entonces vamos a leer Proverbios capítulo 22, versículo 6. Es un texto conocido, un texto que la Biblia nos enseña que tenemos que instruir, que encaminar, que enseñar a nuestros hijos cuando son pequeños para que cuando fueren viejos no se aparten del camino. Dice la Escritura, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, cuando decimos que el deber de padres no es sobreproteger a nuestros hijos, tampoco es consentir o ser permisivos con nuestros hijos, sino por el contrario, dice la Escritura que tenemos que instruirles. Es decir, y aquí por ejemplo vemos a un equipo de fútbol. Un equipo de fútbol siempre el entrenador, por ejemplo, les está diciendo, yo veía, por ejemplo, o veían apenas el partido, ¿no? Yo vi que varios publicaron acerca de este Memo. Memo Ochoa. Ajá. Entonces, eso es, o sea, y la pregunta es, bueno, ¿alguien lo entrenó? Claro. O sea, de la misma manera, digamos, tuvo un entrenador, pero el entrenador los dejó solos en la cancha. Ya cuando ellos estuvieron preparados, él les enseñaba las tácticas, les enseñaba la forma de moverse. ¿Y cuándo fue cuando los dejó solos? Cuando ellos entraron en la cancha. Él ya no estaba ahí, él a lo mejor les daba indicaciones, pero fuera de la cancha. Pero mientras en la cancha ellos tenían que jugar por sí solos, valerse por sí solos, cometer los propios errores por sí solos. Y los dejó de tal forma que ellos iban a ser los que iban a elegir o tomar decisiones buenas o tomar decisiones malas que al final les costaría el partido de fútbol. Y en este caso de la misma manera, nosotros como padres, la Biblia nos enseña que somos los responsables de instruir, hermano Alex, hermano Johnny, de instruir a nuestros hijos, por ejemplo, en el camino, es decir, prepararlos, entrenarlos, enseñarles de qué forma pueden ellos tomar buenas decisiones allá afuera cuando se enfrenten al mundo, porque allá cuando estén en el mundo nosotros no vamos a poder tomar las decisiones, ellos van a estar allá afuera en el mundo ya no como espectadores, sino como protagonistas prácticamente, y tratando de que esas decisiones que ellos tomen van a ser buenas o malas, pero que la decisión que ellos tomen les puede afectar en el futuro del mañana. Es por esa razón que cuando somos unos padres sobreprotectores, estamos diciendo que quizás estamos haciendo mal el trabajo, no estamos seguros de que estamos educando, guiando o enseñando correctamente a nuestros hijos de tal forma que ellos cuando se enfrenten al mundo van a poder tomar las decisiones correctas. Entonces no podemos sobreproteger a nuestros hijos, tenemos que enseñarles a tomar buenas decisiones, porque tarde o temprano ellos van a tomar decisiones, pueden ser estas buenas o puedan ser malas, pero déjame decirte, no puedes tú decidir por ellos. Y muchas veces somos padres que, en lo personal te lo decimos, Johnny, que queremos a veces elegir la pareja de nuestros hijos, queremos elegir la vestidura de nuestros hijos, queremos elegir inclusive hasta el colegio o a lo mejor a dónde van a ir nuestros hijos a la escuela. Y cuando en realidad ya cuando ellos empiezan a crecer, empiezan a ser adolescentes, empiezan a tomar pues prácticamente una parte aquí en este mundo, pues tenemos que entender que no los vamos a proteger, y a veces los queremos proteger de tal manera que les decimos, no, es que no quiero que vayas a esa escuela, por ejemplo, porque esa escuela tiene mala fama. O no quiero que vayas, por ejemplo, a este colegio, porque este colegio no tiene a lo mejor lo que yo quiero que tú seas, lo que yo quiero que tú elijas para tu carrera. Entonces le empezamos a decir a nuestros hijos y quererlos, en pocas palabras, proteger de tal forma que a veces cometemos el error que se hagan dependientes de nosotros, y que muchas veces cuando quieren tomar una decisión dicen ellos, no, es que no sé, y se enfrentan a un mundo y muchas veces es que
¿cómo ves a dónde vamos a ir? Y no, es que no sé a dónde ir. ¿A qué carrera vas a tomar? Es que no sé qué carrera quiero tomar. ¿A dónde vas a trabajar? Muchas veces es que no sé dónde voy a ir a trabajar, ¿sí? Oye, ¿qué pareja te gusta? O sea, ¿qué tipo de mujer te gusta? ¿Qué tipo de varón te gusta? ¿O qué tipo de varón estás eligiendo o vas a elegir en un futuro? Y muchas veces los jóvenes andan buscando a aquel papá, en este caso las mujeres, o aquella mamá, en este caso en parte de los hombres, porque se hacen tan dependientes tanto de el papá como de la mamá. ¿Por qué? Porque los padres los sobreprotegieron y entonces andan buscando a aquella mamá o aquel papá, y que muchas veces no nos damos cuenta que esto fue causa porque fueron padres sobreprotectores. Ahora se me venía a la mente, Abel, eso que decías, y es bien cierto, en verdad que es bien cierto. A mí y a Alex, o Alex y a mí, bueno, así exactamente, ¿verdad? Yo recuerdo que siempre que nos compraban una ropa, justamente a los dos igual, ¿no? Para que nos compraban, yo recuerdo un suétercito de cuadritos cafés, y a mí y a Alex igual, un pantalón negro, y a mí y a Alex igual, una corbata rosa, a mí y a Alex igual. Y bueno, cosas así que quizás no nos dejaban en ese momento tomar esa pequeña decisión. O sea, desde chiquito, bueno, papá, es que yo quiero esta, o mamá, yo quiero esta. No, o sea, nos compraban, ¿para qué? Para que los dos nos viéramos igual, cosas así. Ahora que íbamos con su niña de Alex, yo sea a la óptica, bueno, para que le checaran lo de los ojos y eso, y ella iba a usar lentes, pues yo sí le dije a Alex, le digo, ¿sabes qué? Deja que ella escoja los lentes que ella quiera, ¿no? Porque nosotros le podemos decir, yo le puedo decir, ¿sabes qué? Estos te van a durar más. Alex le va a decir, es que estos me gustan más a mí, pero le digo, no, o con los que ella se sienta cómoda, que a ella le gusten, para que ella los pueda usar, y bueno, que no tomemos esa pequeña decisión, porque hasta muchas veces en los zapatos, que decimos, bueno, le van a comprar los zapatos a los hijos, ¿verdad? No, hijo, es que a mí me gustan más estos. Y bueno, cosas así, pequeñas cositas que te empiezan a hacer a hijo como inseguro. Siempre al gusto de que al papá le guste, ¿no? Siempre tener contento a papá o a mamá. Y bueno, esas pequeñas decisiones te hacen ser inseguro. Cuando tú quieres tomar una decisión cuando estás joven o cuando ya estás adulto, y siempre vas y ¿qué haces? Irla a pedir ese consejo a papá o mamá. No digo que sea malo, porque no es malo, pero ¿qué va a pasar en el momento en que no esté papá y mamá? En que en un momento dado que tú tengas que tomar una decisión de un momento para otro, no va a estar papá y mamá. ¿Qué vas a hacer si nunca desde tu niñez, desde tu juventud te dejaron tomar decisiones para que tú te equivocaras, para que tú cayeras? Ese es el problema, que por eso muchos niños consentidos ahorita están sufriendo, ¿no? Muere papá, muere mamá. ¿Quién se quedó ahí? ¿A quién hicieron? Como decía Alex, están formando a hijos, pues prácticamente, ¿cómo decías, Alex? Pues flojos, perezosos, ¿no? Pero con su licencia de No, graduados. Graduados, ¿no? Bueno, lo dicen en otras palabras, pero a un flojo graduado, ¿no? Pues sí, pues prácticamente, ¿por qué? Porque no saben. Y una pregunta que te iba a hacer, Abel, como jóvenes, entonces está bien que en momentos dados tomemos decisiones, porque, o sea, sabiendo que con el consejo de los padres, porque muchos decían, bueno, es que tú no puedes tomar decisiones ya hasta que estés casado, ¿no? No, yo creo que sí, de acuerdo a las escrituras, y ese es el problema, mira, el problema es que, por ejemplo, no instruimos, y la palabra instruir es enseñar a nuestros hijos. Cuando un hijo es enseñado desde pequeño a tomar una decisión, ¿verdad?, por él mismo, entonces, pero que esta decisión tú sepas que pudiera ser a lo mejor hasta correcta como también incorrecta, tú tienes que dejar tomar a tus hijos en ciertos aspectos esa decisión para que cometa errores, porque de esa forma empieza a él a formarse y aprender a no volver a cometer el mismo error. Cuando tú dejas que este niño sea instruido para que él, o sea enseñado para que él pueda preparar o llevar un buen camino, dice la escritura, cuando es viejo, lo has preparado y no se va a apartar de él. Es decir, los buenos consejos, las buenas enseñanzas que aprendió tanto de papá como de mamá desde el principio de la enseñanza, las va a poner en práctica o las va a aplicar cuando haya que tomar decisiones.
Entonces, pero mientras el niño, por supuesto, no le vas a dejar que tome la decisión de qué va a comer, porque sería ya el consentido, por así decirlo, o que, como dices, bueno, ¿a dónde te llevo? ¿Qué es lo que no? O sea, estamos hablando de que enseñar a nuestros hijos a tomar decisiones. Por eso la Biblia enseña que instruye al niño desde pequeño. Es decir, la etapa de la enseñanza tiene que ser cuando éste es pequeño, cuando éste todavía se puede, pues, formar, pero de una forma de los lineamientos o mandamientos de Dios. Entonces, cuando uno instruye a sus hijos de esa manera, pues entonces los hijos van a entender que aun cuando estén viejos, van a tomar buenas decisiones avaladas a través de la palabra de Dios. Aún en su forma de vestir, ellos van a saber qué es la ropa que a Dios le agrada, la forma de pelarse es la forma que prácticamente que a Dios le agrada, hablando de los varones. Las mujeres, por ejemplo, van a aprender a vestirse porque fueron instruidas desde pequeñas que hay una forma que deben de verse más femeninas y menos masculinas. Entonces nosotros nos vamos a dar cuentas de eso, y bueno, pues Dios dice a través de su palabra que eso es lo que tenemos que hacer, instruirlos desde pequeños, para que cuando fueren viejos no se aparten del camino. Otra de las cosas que podríamos mencionar es esto, por ejemplo, ahorita yo veía a madres, por ejemplo, que eran sobreprotectoras con sus hijas, y que de tal manera que si la mamá, por ejemplo, se cortaba el cabello, la hija también, haz de cuenta, era la misma imagen de su mamá. Es decir, la sobreprotegía de tal forma que si ésta usaba este tipo de ropa, la hija estaba usando ese mismo tipo de ropa. Entonces, era tanta su sobreprotección que no se daba cuenta que ella estaba prácticamente formando una mujer como ella. Y que realmente la idea no es eso, sino que nuestros hijos sean dependientes, pero de ellos mismos, que tomen decisiones y que dependan únicamente de nuestro Dios. O sea, hablando de ellos mismos, estamos hablando de que ellos van a cometer sus propios errores. Dios nos dio el libre albedrío y por esa razón Él no te sobreprotege, Él te protege, pero no te sobreprotege, porque en este caso dice que tú no puedes ser tentado más allá de lo que puedas resistir. Entonces la Biblia nos enseña claramente que el diablo anda como león rugiente, o sea, te advierte, ¿sí?, buscando a quien devorar, pero no te dice, ¿sabes qué? O llega el diablo y ahí está, no. El Señor dice, tú no tienes que acercarte a esta línea para que no puedas ser llevado o, en este caso, engañado por el enemigo. Pues algo que muchas veces, como tú ahorita hablando acerca del tema, es algo que cometemos como padres es detener el castigo, ¿no? Cuando, por decir, hay ocasiones que por decir le prometes algo, ¿no? Que a lo mejor, no sé, cierta cosa que tú le prometiste, pero él no cumplió con lo que tú también le dijiste. Y entonces, aún así tú se lo das, aún sabiendo que él no cumplió con su tarea, en este caso con lo que tenía que hacer. Ahí cometemos un error, ¿no? Porque aún así seguimos, pues él para la otra, él va a saber que, pues aunque él no haga lo que tú le dijiste, pues tú lo vas a premiar. Algo que me encontré ahí en Proverbios capítulo 13, versículo 24, dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama madruga a castigarlo. Entonces, quiere decir que cuando tú detienes el castigo es prácticamente que lo aborreces, que no lo amas, que no lo quieres, ¿no? Y es a donde no te das cuenta, ¿no? Porque es donde le estás haciendo mal, ¿no? Porque, ¿qué dice? Mas el que lo ama madruga a castigarlo. Entonces es importante la corrección para nuestros hijos. A lo mejor ya ahorita lo empezamos a aprender, ¿no? Y que es importante, y a lo mejor, pues la gente te dice, ¿no? A lo mejor, no sé, Johnny me dice, mi mamá me dice, pero pues tú como padre, pues muchas veces te detienes, ¿no? A lo mejor dices, pues es que es mi hija, ellos, ¿qué van a saber? O cosas así, ¿no? Que tú puedes llegar a pensar, pero de acuerdo a las escrituras le estás haciendo mal a tu hijo, ¿no? Y por decir, a lo mejor te digo, pues varios desconocemos, ¿no? Como antes decíamos, pues no hay un manual que te diga cómo educar a tus hijos, pero de acuerdo a las escrituras sí te dice cómo educarlos, qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Y pues vemos que la mejor,
la mejor demostración de amor es castigarlos, ¿no? Es como lo dice, ¿no?, la palabra de nuestro Dios, que dice que Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo al que quiere, ¿no? Y es algo que pues debemos de hacer, ¿no? ¿Ok? Bueno, pues ya están escuchando lo que Dios dice a través de su palabra. Sí tenemos que proteger a nuestros hijos, pero no sobreprotegerlos. El hecho de protegerlos, porque Dios nos ha dicho que herencia son los hijos, y pues realmente Dios nos va a pedir cuentas por nuestros hijos, pero el hecho de protegerlos de tal forma que los hostiguemos o que no los dejemos salir inclusive hasta solos, o que queramos saber dónde están, con quién están, y muchas veces somos de tal forma como que aprisionamos a nuestros hijos, vamos a crear de verdad hijos inseguros. Es por esa razón que sí nosotros necesitamos, y yo ponía en la imagen, por ejemplo, de ahí del logo que se publicó, bueno, pues a una mamá que estaba protegiendo a su hijo de tal manera que lo envolvió totalmente, ¿verdad? Y le puso un casco para que no se cayera, no se lastimara cuando él saliera. Por otra parte, veíamos a un joven que el papá y la mamá estaban allí ahí en el suelo, agarrándole los pies. El muchacho ya iba a salir prácticamente a la escuela, iba a salir a la universidad, iba a hacer ya su vida, por así decirlo. Y bueno, pues los padres ahí estaban agarrándolo de los pies, como diciendo, no te vayas, mira, etcétera, etcétera. Bueno, pues hay padres que así son, hay padres que no permiten que sus hijos tomen sus propias decisiones. Y esto, como les decimos, pues ya tenemos 2 jóvenes y pues, como decimos, hemos cometido varios errores y nos hemos dado cuenta que en ocasiones hemos sido demasiado consentidores o permisivos, y por otra parte hemos sido demasiado protectores, ¿sí? Que no dejamos salir, que no dejamos ir, y que, bueno, yo recuerdo que a la edad de 9 años yo ya andaba en el centro, digámoslo así, ya andaba en otros lugares, ya me sabía desenvolver en cuanto al transporte público, y que ahora muchos de los padres, pues hasta este momento de 18, 19, 20, 22 años, los hijos apenas empiezan a aprender a salir en un transporte público. O les da miedo. O les da miedo, de verdad. Y eso ocasiona que los hijos sean temerosos, porque piensan en los secuestros, piensan en los robos, piensan en las agresiones que pudieran tener, y no saben ellos cómo podrían reaccionar o tomar una decisión cuando esto se presente. Y por esa causa nosotros tenemos que, como padres, instruirlos. Recuerden, una cosa es instruir, es enseñar, y por esa razón nosotros, cuando hablábamos del entrenamiento, estábamos hablando acerca de que aquel hombre que está entrenando a estos jugadores, pues simple y sencillamente les enseña no tan solo a jugar con el balón, sino a presentar defensa cuando ellos tengan este balón, a proteger a ese balón. Y de la misma manera nuestros jóvenes tienen que ser instruidos, nuestros niños tienen que ser instruidos de cuando ellos, por ejemplo, los agredan en la calle, cuando les agredan físicamente, verbalmente, cuando les insulten, cuando a lo mejor estén presenciando un robo, un asalto, un secuestro. Entonces, ¿cómo reaccionar ante esas situaciones? Recuerden que Dios nos habla a través de su palabra que tenemos la obligación de instruir, y esto es precisamente como dice la Escritura. Las Escrituras son útiles para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir a nuestros hijos en justicia, de tal forma que ellos sean perfectos, enteros, preparados para toda buena obra. Entonces, ¿qué es lo que debe de hacer? Bueno, pues ya Jesús decía a través de su palabra que al que te maldiga, bendícelo. Al que quiera tomar de ti prestado, dice, no le rehuses en darle lo tuyo, sino aún dice, dale la capa. Hablando de que, por ejemplo, imagínense, sufre un robo, y a veces hay gente que por proteger lo que trae, ¿qué es lo que sucede? Que son asesinados, son lastimados, son golpeados. Y Jesús nos dice, no, tú dale también la capa. Es decir, si alguien te va a robar o a pedir de ti prestado, pues dale eso también. Entonces nos enseña prácticamente cómo reaccionar ante diferentes situaciones. Y lo que Dios dice a través de su palabra es la obligación, es el deber de los padres, de instruir, de encaminar a nuestros hijos para que sean hijos seguros, que cuando se presente una situación similar, digamos un secuestro, imagínate tú, algo tan tremendo, la Biblia nos enseña claramente que, bueno, pues tenemos la protección de parte de Dios, porque Él dijo, no te desampararé
y no te dejaré. Entonces tenemos que crear a nuestros hijos que Él es el que está con ellos. Aun cuando anden en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, como dice el Señor, porque tú estarás conmigo. Entonces todas estas situaciones, ¿cómo reaccionar? Entonces ellos van a estar preparados para tomar una decisión correcta a la hora de la hora. Y yo te digo algo, porque los primeros cristianos cuando iban hasta la hoguera, dice que ellos seguían alabando al Señor, cantando y orando a nuestro Dios. Y no se avergonzaban de decir que eran cristianos. Algo que decía Abel era de esto, y sí, muchas veces hemos visto en las noticias, bueno, en los periódicos, que han matado a personas aún por el no saber reaccionar, por el nerviosismo que causan al ladrón, y que quizás el ladrón se pone nervioso y le da un balazo, ¿no? Sin que esa persona no vaya a hacer nada indefensa, quizás pues le dio un balazo. Por gritar, ¿no? por llorar, por exaltarse en ese momento. Pues la presión que sentían. Y algo que es bien cierto, hermanos, es esto, ¿no? La Biblia lo habla en Lucas, en el hijo pródigo. El hijo pródigo lo habla que, bueno, pues se fue de la casa este hijo, y fue el padre, bueno, pues aunque le doliera, porque sabemos que muchas veces les duele a los padres dejar ir a un hijo de la casa, pero bueno, pues también cuando toman esas decisiones, bueno, pues hay que recomendaría, hermano Abel. No, pues simple y sencillamente como hizo el padre del hijo pródigo, dice que le entregó todos sus bienes, dejó que él cometiera sus propios errores, le dio la herencia, y bueno, ya cuando ve que está mal, que no era lo que él pensaba, a pesar de que yo estoy seguro que el padre, pues vemos que lo amaba, estaba sufriendo y todo esto, pero él permitió, es decir, bueno, pues a veces tenemos que dejarlos volar. Alguien nos contaba la anécdota precisamente de aquella águila que se crió precisamente con las gallinas, ¿verdad? Y aprendió a hacer y a escarbar como las gallinas. Empezaba a hacer como las gallinas y empezaba a buscar animales ahí cuando ella escarbaba como las gallinas, a comerse de eso. Y nunca se dio cuenta que era un águila hasta que miró a los cielos y vio pasar a un águila y dice, yo quisiera ser como ella. ¿Sí? ¿Y qué es lo único que tenía que hacer? Pues simple y sencillamente a extender las alas y empezar a volar. Y a veces no permitimos que nuestros hijos de la misma manera pues sean águilas, dejarlos volar, dejarlos prácticamente, nada más enseñarles. Y yo recuerdo a los polluelos cuando las águilas nada más los avientan y para que ellos empiecen a aletear. Y nos damos cuenta que así es como los polluelos empiezan a aprender a volar. De la misma manera nosotros, o los aguiluchos, empiezan a aprender a volar. De la misma manera nosotros como padres va a haber un momento donde vamos a tener que dejar que nuestros hijos emprendan ese vuelo por ellos mismos, pero que nosotros estar conscientes que si le dimos una buena educación, decirlo así, nuestros hijos van a saber tomar buenas decisiones. Los padres sobreprotectores son aquellos que de verdad, por ejemplo, están protegiendo o sobreprotegiendo de tal forma a sus hijos que muchas veces quiere decir esto que se están sintiendo que son malos padres. ¿Por qué razón? Porque los protegen de tal manera y que dicen, oye, no quiero que vayas, por ejemplo, llegues aquí a tales horas porque pudiera pasar esto, o no quiero que hables con estas personas, o no quiero que te junte con estas personas. Y bueno, pues la idea es de que ellos les están diciendo que han sido malos padres porque simple y sencillamente cuando ellos salgan con estas personas o estén en esos lugares, pues no van a saber tomar las buenas decisiones porque ellos los han mal educado. Sí, y es que es bien triste, hermano, porque muchas veces este tipo de cosas, ¿no? Yo platicaba con una persona, no es cristiano, pero él decía, bueno, pues su hijo, como decías tú, consentido, lo amenazaba con este tipo de cosas. Bueno, pues ya nada más deja que busque un trabajo, me voy a ir de la casa, ¿no? Ya me voy a ir de la casa, ya no te voy a estar molestando, cosas así que para amenazarlo. ¿Para qué? Pues para que aquel padre, aquella madre permitieran que el hijo siguiera yendo a fiestas, siguiera juntándose con aquellas personas, alcoholizándose, todo este tipo de cosas. Y bueno, pues por eso es a lo que yo iba, pues como padres muchas veces va a doler. Pues yo vi la película del hijo pródigo, vi una película colombiana, y sí, donde el padre sufría, estaba sufriendo tristemente y lloraba todos los días y todo, pero la decisión que él tomó fue la correcta, dejar que su hijo pues emprendiera, que probara el camino, ¿no? Que en verdad se equivocara, y bueno, pues así, ¿no?
como sabemos nosotros como hijos de Dios, así nos deja el Señor, que muchas veces nos equivoquemos y regresemos a pedirle perdón, ¿no? Y qué más quisiéramos que ellos no se equivocaran, ¿no? Pero lamentablemente sí vamos a tener que dejarlos, que ellos se equivoquen, que ellos cometan sus propios errores, pero decirles que ahí estamos nosotros como padres, como dice el Señor Jesucristo. Aún el apóstol Juan escribe en la primera carta y dice: hijitos míos, si alguno hubiere pecado, abogado tienen para con el Padre. Vamos a cometer errores, vamos a cometer pecado, pero dice que tenemos un abogado que es Cristo y que nos va a ayudar a enmendar esos errores. De la misma manera, nosotros también como padres tenemos que entender que nuestros hijos van a cometer errores, van a cometer cosas o acciones que a lo mejor no nos gusten tanto, pero que nosotros tenemos que entender que ellos siempre, los padres, tenemos que tener los brazos abiertos para recibirlos cuando ellos se arrepientan, cuando vengan como el hijo pródigo diciendo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Entonces, padres, no seamos sobreprotectores con nuestros hijos, porque esto a la larga va a traer graves consecuencias. Es lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 4, cuando dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La Biblia nos enseña entonces que es un peligro el criar a nuestros hijos, o en este caso, o hacerlos airar o enojar o molestar a nuestros hijos, porque a veces somos tan sobreprotectores, que yo te lo digo en varias ocasiones. Yo, por ejemplo, me da miedo enseñarle a mis hijos a manejar, de verdad te lo digo. Cuando yo aprendí a manejar de una forma diferente, en el aspecto de que pues me soltaron el carro, yo tomé el carro, yo empecé a manejar ese carro, pero en lo personal yo sí digo, ¿verdad? Temo que los muchachos aprendan a manejar, temo que ellos agarren el carro, el vehículo, y que pues, no sé, yo siento que pudiera pasarles algo allá afuera, pero esto siento porque no les he enseñado a manejar, porque si los enseño a manejar correctamente, con precaución, exacto, entonces mis hijos van a ser buenos en el volante. Bueno, es el mensaje de la palabra del Señor. Gracias por estar con nosotros. No sé, nuestros hermanos, algo más que agregar, pero bueno, quisimos de verdad hablar de este tema porque en ocasiones vemos a muchos jóvenes tanto de una forma que son muy tímidos, muy serios, muy apartados. Por otra parte vemos a jóvenes que son demasiado pues sinvergüenzas, por así decirlo, demasiado confianzudos, y bueno, pues tanto uno como otro están en un extremo, y que somos padres o que permitimos demasiado, o somos padres que de verdad estamos sobreprotegiendo a nuestros hijos, y que ahí tenemos el resultado, y que esa es la causa por la cual me dice el Señor: ¿sabes qué? Tienes que instruir a tus hijos desde pequeños, para que cuando fueren viejos ellos sepan, en pocas palabras, tomar buenas decisiones, no se aparten del camino. Así es, hermanos y amigos. Bueno, pues es hora de que tú puedas mandar tus comentarios. ¿Qué te pareció el tema? Sabemos que pues hay padres que nos están viendo, también pueden haber hijos que nos están viendo y que nos envíen un comentario. Ya vimos que a nuestro hermano Alex lo sobreprotegieron de más, es sobreprotector también. Bueno, pues al rato la voy a decir a mi mamá para que ya no lo sobreproteja de más. Sabemos que también, bueno, pues en esta noche hemos aprendido bastante nosotros, y como hijos, en verdad, pues quizás ¿qué hacer, hermano Abel? De veras, bueno, ahorita se me ocurrió esta pregunta. Si nosotros como hijos estamos siendo así, ¿qué hacer en ese aspecto? O sea que si te están sobreprotegiendo, exacto. Okay. Bueno, si te están sobreprotegiendo, queremos decirte que, por ejemplo, tú tienes que ir a la palabra del Señor y mostrarle también a tus padres lo que has visto, lo que has leído, que la obligación de ellos no es sobreprotegerlos, porque en ocasiones los estamos sobreprotegiendo de tal manera que les estamos quitando su privacidad, les estamos inclusive privando de su libertad, porque en ocasiones los hijos tienen libertad, que no se convierte esto en libertinaje tampoco, sino que libertad, porque dice que la Escritura, que donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Cuando la Biblia enseña que hay un Espíritu de Dios dentro de ti, pues ese mismo Espíritu te ayuda a ser libre del pecado, de hacer o cometer inclusive errores. Entonces sí es bien importante que si tú eres un hijo que estás siendo sobreprotegido, pues que expreses precisamente el desacuerdo con tus padres, y que les digas, Efesios 6:4,
es no provocar a ira a vuestros hijos. Y es una molestia, es un enojo, es un enfado cuando los padres están sobreprotegiendo. Imagínate al niño que ya no es niño y que ya es un joven y que le elijan todavía, digamos, la escuela, le elijan todavía el color de zapatos o el color de camisa o el pantalón o todo lo que él o ella se pueda poner, cuando él ya tiene, digamos, que tomar esas decisiones, y que lógicamente esas decisiones van a ser avaladas de acuerdo a la palabra del Señor. Tampoco vas a permitir que tu hijo se vista de una forma incorrecta, pero sí dejarlo que de acuerdo a la voluntad de Dios, es como decirle, eso es lo que agrada a Dios. Yo en una ocasión les decía a los hermanos, bueno, esa actitud que tú tienes no glorifica a Dios, ese peinado que tú tienes no glorifica a Dios, o ese pantalón o esa vestidura que tú tienes no glorifica a Dios, o sí. Entonces que ellos mismos contesten y Dios es el que va a decirle. Por otra parte, si son hijos que son muy consentidores y que están en esto, que saben que los consienten y que entre comillas dicen ellos es que mamá o papá me quieren mucho, bueno, pues simple y sencillamente esto a la larga les va a afectar, porque van a ser dependientes, tanto unos que son sobreprotectores de papá y de mamá, como también aquellos que son consentidores o que los consienten demasiado, van a depender mucho de papá y de mamá, inclusive hablando de que hasta les den el dinero, les den lo que ellos quieren a la hora que ellos quieren, y esto van a buscar parejas similares. Bueno, pues ya hemos visto en esta noche. Hermano Alex, ¿algo que comentar? Pues el tema está muy claro, ¿no? La verdad es algo que como padres pues debemos de aplicarlo en nuestras vidas, y más con nuestros hijos, ya que pues no hay que cometer los mismos errores que a lo mejor nuestros padres cometieron, ¿no? Porque no tenían la información necesaria, o no había quien les instruyera, en este caso pues con estas escrituras. En lo personal, pues si ponemos atención es algo que nos va a ayudar bastante, ¿no? Nos va a ayudar a que, por decir, nuestros hijos no nos avergüencen, porque la palabra de nuestro Dios también lo dice de esa manera, que hay hijos que avergüenzan a los padres. Entonces muchas veces si tú no corriges a tu hijo es lo que va a pasar, ¿no? A lo mejor el permitirle tanto va a hacer que te llegue a avergonzar, ¿no? En ciertos lugares, porque muchas veces, porque decimos, ¿no? Y hasta incluso lo hemos dicho en varias ocasiones, ¿no? Me duele más a mí pegarle que yo digo que a él, ¿no? Y la verdad es algo que no debemos de detener. Hay incluso quienes te dicen que hoy en día pues ya los niños no entienden de esa manera, ¿no? A lo mejor no te estamos diciendo que golpees de una manera muy extrema a tus hijos, pero sí usa la vara de la corrección, ¿no? Como lo dice la palabra de nuestro Dios. Y como dicen, si al niño lo instruyes desde pequeño, pues cuando fuera grande, él no se va a apartar del camino, ¿no? Entonces, es lo principal que debes enseñarle a tus hijos, y yo digo que de ahí se basa todo, ¿no? Porque es como lo decía, ¿no? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, ahí lo primero que le debemos de enseñar a nuestros hijos es eso, ¿no? Y ya después, pues viene todo lo demás, pero es el principio que debemos de tomar. Y pues la verdad el tema pues ha sido muy edificante, Abel, y la verdad pues hay que empezarlo a aplicar, ¿no? Como decíamos, no hay que ser nada más oidores, o en este caso lectores o de la palabra, ¿no? Sino hacedores de la palabra. Así es. Bueno, pues ahí está el tema. Así es, hermanos. Bueno, pues en este tema que hemos estado estudiando hoy, nuestra hermana Alicia, nuestra hermana Valeria, la familia Díaz, nuestro hermano Alex, hay más hermanos que hoy han estado acompañándonos, no sabemos quiénes sean, pero hoy nos han mandado a saludar, nuestra hermana Alicia como siempre, nuestra hermana Valeria, nuestro hermano Alex que se acaba de mandar un comentario allí también. Y bueno, pues en esta noche te damos las gracias por acompañarnos. Si tú tienes algún comentario, hazlo ahora o calla para siempre. Bueno, pues les agradecemos a todos nuestros hermanos que nos están acompañando, nuestra hermana Vale, nuestra hermana Alicia. Dios les bendiga ricamente. Gracias por estar con nosotros en esta noche, y de verdad es una gran bendición tenerlas acompañándonos y escuchando la bendita palabra de nuestro Dios. Recuerden, en ocasiones cometemos errores como padres, así que tratemos de que sea Dios que nos guíe, no ser
aquellos que sobreprotegen, pero también no ser aquellos que sean tan permisivos, sino que nos basemos en la palabra de nuestro Dios para no cometer estos errores. Así es, hermano. Entonces al ratito le vamos a hacer a mamá que ya no nos consienta tanto. Bueno, que ya no te consienta y ni mejor aclara la situación porque... Bueno, eso es un problema familiar, hermanas. No, no es cierto, hermanos. Dios les bendiga y pues aquí andamos, ya saben, hay que echarle ganas como padres, como hijos de igual manera. Sabemos que nosotros queremos bastante a nuestros padres, pero pues también ellos a nosotros. Sí, y que los hijos, por ejemplo, también entiendan que sí, digamos, si tienen una de las características que mencionamos en esta noche, que pudiera ser que son demasiado seguros o inseguros, pues que sepan que hay una causa, hay una razón, y que Dios dice a través de su palabra que sí nosotros necesitamos por fuerza empezar a actuar diferentes, a ser diferentes de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios, a tomar decisiones. Podemos equivocarnos y vamos a hacerlo porque somos humanos, y la Biblia nos enseña claramente que, bueno, tenemos que ser como nuestro Dios, ser santos, como también Él es santo, hablando de ser más consagrados a las cosas de Dios para tomar mejores decisiones. Gracias en verdad por estar con nosotros. Les decimos en estos momentos, recuerden, nunca dejen de sonreír. Hasta la próxima, mis queridos hermanos, Dios les bendiga. Recuerden, 8 de la noche estamos aquí presentes los viernes y los sábados. Usted acompáñenos, comparta los enlaces. De igual manera, quiere algún tema en especial, bueno, pues mándelo allá al Facebook de nuestro hermano Abel Salinas, y bueno, pues ahí vamos a estar tratando de dar los temas. Dios le bendiga, y en nombre de los que hacemos igual, ¿quién lo dice? Le damos las gracias y que pase una excelente noche. Así es, no nos despedimos sin antes, vamos a hacer la oración, como sabemos, para darle la honra y la gloria al Señor. Pero nuestro hermano Alex. No, nada más decirles que, bueno, con nuestra hermana Rosy, Okay. ella nos dice que pues no ha podido acompañarnos porque el internet está muy lento allá, pero ya a lo mejor pues posiblemente más adelante nos acompañe. Ella pide la oración por su papá, estuvo un poquito mala anoche, pero pues ya está mucho mejor, ¿no? Nada más pide las oraciones por su papá, y ya nada más es el comentario, porque nadie me comentó, nadie quiso platicar conmigo. No se vio, ¿verdad? No se vio que estaba ahí chateando el hermano Alex. Estaba plática y yo creo. No, pero de verdad les agradecemos. Había una ocasión que, por ejemplo, alguien escuché decir esto, y es algo bien cierto, ¿verdad? Que podremos decir a nuestros hijos prácticamente que nos digan que nos quieren, pero no vamos a poder hacerlos que ellos nos quieran. Y eso es algo bien cierto, ¿verdad? Podemos mandar a nuestros hijos que nos obedezcan, a decirles, haz esto, tienes que hablar de esta manera, tienes que, pues, ser de esta manera, pero muy adentro de ellos van a estar diciendo, yo no quiero ser de esa manera. Y bueno, pues hay que entenderlo, que esto es algo de la combinación que Dios habla a través de su palabra, que todas las cosas las debemos de hacer con amor, ¿sí? Porque tú puedes ser una persona que seas muy autoritativa o que quieras que se hagan las cosas, pero si no hay amor, de nada te sirve. Y es la verdad. Entonces vamos a tratar de enseñar, de educar, de guiar, de enseñar a nuestros hijos, como dice la Escritura, que es el instruir. Somos los entrenadores de ellos, somos los que tarde o temprano pues les vamos a tener que dejar libres, porque van a tomar ellos su propio vuelo, y nosotros tenemos que estar conscientes de ello. Y por esa razón, desde ahorita, desde este momento, hay que enseñarles, primero que nada, a tomar buenas decisiones. Y como lo decíamos hace unos momentos, ustedes lo comentaron, el principio de tomar esas buenas decisiones, de tener esa sabiduría, pues es que primero teman a Dios. Teman a Jehová, como lo dice Proverbios capítulo 1, versículo 7, principio de la sabiduría. Para que sea un niño sabio, un joven sabio, una mujer sabia, pues primero tienen que temer a Dios. Y no es tenerle fobia, no es tenerle a lo mejor un temor, sino más bien es guardar sus mandamientos. Eso es. Bueno, pues vamos a inclinar nuestro rostro. Sonría siempre. Oremos. Bendito Señor y Padre Celestial, gracias le damos porque a través de su palabra hemos escuchado el mensaje, hemos aprendido
que hemos cometido errores nosotros como padres, ya que tenemos hijos adolescentes, hijos en plena juventud, pero también, Padre, hemos aprendido que cuando aquellos padres que todavía tienen niños pequeños, que puedan instruirlos, puedan enseñarles, que estos mensajes que ahora se están dando, que los podamos atesorar en nuestra mente y corazón y podamos, Señor, ponerlos por obra. Le agradecemos tanto porque a través de estos temas podemos salir edificados y podemos ser construidos a través de su palabra, y gracias, Padre, por poner estos medios y hacerlo posible a través de este día. Le agradecemos tanto por todas las personas que están atrás del monitor, que están escuchando y que están aprendiendo su santa y bendita palabra. Pedimos, Padre, que bendiga los matrimonios, que bendiga las hermanas, que bendiga los varones, todos aquellos que nos están escuchando, que sea de bendición este estudio, y que, Padre Celestial, si de alguna forma le hemos ofendido, que usted nos perdone, porque todas estas cosas le damos las gracias y le pedimos en el bendito y dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Hasta la próxima, hermanos. Ahí les mandamos un gran abrazo. Dios bendiga. ¿Y qué más? Ay, ya les arrepiento. Cuando ya estemos fuera del aire, tu hija me dice: adiós, adiós, amigo, adiós, debemos ir. No importa hoy decir adiós. Sí, es hermano Alex. Entonces ya no consienta tanto a Jocelyn, ni sea sobreprotector de ella, porque no quieres que haga nada. No, y sí, tenemos que de verdad hacer. ¿Y quieres que vaya a la escuela? No, debemos de verdad de no consentirlos, hacerlos que ellos hagan las propias cosas, por ejemplo, que ellos se esfuercen, que a veces, por ejemplo, no saben cambiar un tanque de gas, no saben hacer una instalación eléctrica, no pueden o no saben hacer ciertas cosas, pero que porque nosotros como padres, por ejemplo, estamos permitiendo o en este caso enseñando eso y sobreprotegiéndolos, porque no queremos que ellos pues cometan errores o les pase algo, a lo mejor se peguen en un dedo, no sé, cosillas así, ¿verdad? Se vayan a lastimar, qué sé yo, ¿verdad? ¿Qué más quisiéramos hacer? Pero bueno, pues Dios dice que tenemos que empezar a actuar. Ya acabamos. Bueno, pues ahí está también bueno, antes ¿cómo se llama? De terminar, quiero decirles antes de que terminemos, nuestro hermano Brian también nos manda un saludo, dice: excelente tema, hermanos, saludos a todos por allá, Dios les bendiga. Bueno, Dios te bendiga, hermano Brian, y estamos pendientes, vamos a platicar. Tú que has sido, hermano Brian, un joven sobreprotegido o un joven consentido. ¿Cómo ven a nuestro hermano Brian? No, pues ya se fue hasta allá, hasta Monterrey, el hermano Brian. ¿Creen que lo sobreprotegieron o fue un niño o un joven consentido de parte de nuestra hermana Leti? No, yo conocí a Brian y varios tiempo conviví con él, y pues sí lo quería bastante. Leti y Santiago lo quieren bastante, pero bueno, pues yo sí veía que sí él tomaba sus propias decisiones, ¿no? Y todo. Bueno, pues que esas decisiones que estés tomando, Brian, quiero decirte que sean decisiones sabias, que si estás teniendo un trabajo, que si estás teniendo, digamos, un lugar, pues que también de la misma manera, como dice la Escritura, sepas recompensar a tus padres. Como dice la Escritura, no te olvides de ellos, tienes que velar por tu mamá, tienes que ver por tu hermana. Tú eres también uno de los varones que pudieras estar al pendiente de ellas, así que, bueno, pues esta enseñanza también es para ti, ya que pues estás lejos, pero espero que te sigas comunicando con tu mami, que estés al pendiente de ellas, que estés viendo por la salud de ella, que estés viendo también por la educación de Leslie, y que por supuesto tú a través del ejemplo pudieras ser quien pueda educar, proteger y sobre todas las cosas instruir también a tu hermano. Sí, échale ganas, Brian, ya sabes, acá desde el Distrito Federal te mandamos saludos, se te extraña también, y bueno, pues esperamos que ya estén ya preparando todo para su próxima reunión de jóvenes que van a tener allá en el mes de julio, ¿verdad? Ya tenemos la invitación ahí, ya la pusimos en la congregación para que lo sepan, y ya
Bueno, pues esperemos que los muchachos se pudieran estar poniendo de acuerdo para poder salir hasta Monterrey, Nuevo León. Así es, jóvenes. Atención, pues ya me parece que ya nos vamos. No nos queremos ir, pero es necesario, hermanos, dormir. Ya nada más queremos los comentarios bueno, que escuchemos los comentarios que dieron a Brianda. Ok, también de veras me mandó un comentario Rogers